Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 62. Nivel 4. El corte de llama, una flor de fuerza negra y mortal, no solo había atravesado la ola. Por un instante fugaz, pareció cortar el tejido mismo del aguacero, dejando una cicatriz silenciosa y seca en el aire antes de que la lluvia volviera a llenar el vacío. Ahora, el fondo del valle era un lienzo pintado en tonos infernales. Carmesí brillante manchó el barro, la sangre y el agua de lluvia se convirtieron en un caldo turbio y rosado. Ya no era tierra y piedra, era un pantano de carne y terror. Los Iwanin caídos eran como flores espantosas esparcidas en el lodo, flores sangrientas y rotas que solo hablaban de violencia y fin. No había belleza aquí, solo la cruda y nauseabunda realidad de la matanza. En el lapso de unos pocos latidos, se acabó. La emboscada coordinada, el escuadrón de élite Chunin, todo fue arrastrado por el torbellino de acero y voluntad de Ragnar. Desde el primer corte que partió el mundo hasta el puñetazo demoledor y la cosecha final y fantasmal, la batalla se había decidido antes de que los dos Iwajonin pudieran siquiera procesar completamente su conmoción. Talar Chunin no fue, para Ragnar en este momento, más difícil que cortar un pergamino húmedo. Oishi y Akatsuchi, los dos Jonin que habían estado discutiendo tranquilamente tácticas momentos antes, ahora llevaban máscaras de incredulidad congelada que rápidamente se fundieron en un horror naciente. Sus mentes analíticas, entrenadas para evaluar amenazas en segundos, habían sido superadas por la pura velocidad de la aniquilación. En el centro de la carnicería, Ragnar estaba de pie, una figura solitaria y oscura bajo la lluvia. El suelo a su alrededor estaba picado y roto. Los cadáveres de los Iwanin no estaban ordenados prolijamente. Fueron arrojados como muñecos desechados, ninguno de ellos entero, sus expresiones finales encerradas en varias etapas de conmoción, miedo y agonía. Su velocidad había sido borrosa, pero los resultados fueron brutalmente claros. Detrás de la máscara de Raksasa, su aliento llegaba un poco más rápido. La máscara en sí, con su mirada demoníaca, parecía beber de la muerte circundante, transformándolo de un soldado adolescente en un avatar de carnicería. Una Shura pasó del mito a la realidad fangosa de la tierra de la lluvia. Detrás de él, Monlig de Swiftfire, Aburame Shigeru y Yamanaka Kaiji se quedaron completamente quietos, su conmoción anterior se endureció en un temor frío y aleccionador. La lluvia les pegó el pelo y los uniformes a la piel, pero no lo sintieron. Sus mentes se tambalearon. Esta era la verdadera fuerza de Ragnar. Este no era un novato prometedor al que habían estado cuidando durante un mes. Este era un verdugo veterano, una fuerza de la naturaleza que mató con una eficiencia que era a la vez impresionante y aterradora. El chico callado y concentrado que entrenaba sin descanso y seguía órdenes de esa persona ahora parecía un velo endeble sobre esto. Durante un mes completo, habían compartido un campamento, compartido vigilias, compartido comidas silenciosas con un ser que podía desatar esto. Un sudor frío, ajeno a la lluvia, corría por sus espinas dorsales. Pero él está de nuestro lado, surgió el pensamiento, un ancla frágil en la tormenta de su realización. Es el Iwanin quien debería estar aterrorizado. Ragnar ajustó su agarre sobre llama. Su respiración ya se estaba estabilizando. La pelea había sido intensa pero breve, confiando predominantemente en su monstruoso físico, Aki y el poder innato de la espada. Sus reservas de chakra apenas se tocaron. En comparación con la pelea desesperada y prolongada contra el equipo Kiri, esta fue más limpia y eficiente. El entrenamiento implacable, el temple de su cuerpo por parte de los tres Akis, todo estaba dando sus frutos. Cada batalla, cada roce con la muerte, lo forjó más fuerte. El hombre de este momento siempre fue superior al de ayer. Y él no había terminado. Los dos Jonin antes que él irradiaban poder, pero su aura carecía de la intensidad desesperada y cargada de rayos del Armán y de Kumo.
Los Jonin no eran un monolito. Había niveles dentro del rango. La confianza de Ragnar, fría y dura, se asentó en sus entrañas. Aún podía pelear. Din. Muertos. 18 Iwagakure Chunin. Ex más 7200. Ex total. 12.800/50.000. La notificación del sistema fue una confirmación clínica de la cosecha. Matar en combate era el camino más rápido. Y con un tenso enfrentamiento contra dos Jonin que se avecinaba, ahora no era el momento de acumular recursos. Mejora. Sin dudarlo un momento, donó 10.000 puntos de experiencia a su Aki de armamento. Aki de armamento. Nivel 3 a nivel 4. El cambio fue instantáneo y profundo. Una chispa, como un destello de luz roja intensa, se encendió en los oscuros charcos de sus ojos. Una ola de poder, densa y potente, surgió de su núcleo e inundó cada músculo, cada tendón, cada célula. Tump th tump tump th tump. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un tambor de guerra aceleraba su latido. El torrente de sangre en sus venas se convirtió en un río rugiente, un sonido tangible para sus sentidos mejorados. Una presión invencible, sutil pero inmensa, emanó de él, provocando que la misma lluvia se distorsionara a medida que caía cerca de su cuerpo. Este tipo está en una liga propia, murmuró Oishi, su seriedad anterior se endureció hasta volverse sombría. Enganchamos un pez grande, pero este podría ser un rey marino. ¿Sentiste eso? Akazuchi murmuró, sus ojos se entrecerraron. Solo por un segundo de la máscara Raksasa. Su presencia se disparó. Ese af más pesado. Eran Jonin. Veteranos. El poder de élite de un gran pueblo. El shock era una cosa. Rendirse no estaba en su vocabulario. Ragnar era una variable formidable y desconocida, pero se habían enfrentado a monstruos antes en el campo de batalla. Ragnar flexionó los dedos alrededor de la empuñadura de llama. La mejora no era visible en la superficie, pero sintió la diferencia en la densidad de su voluntad, en el potencial latido de sus extremidades. El armamento de nivel 4 fue un salto cualitativo. Él estaba listo. La matanza de los Chunin era ahora un telón de fondo. Su enfoque, agudo como el filo de llama, se centró en las dos amenazas restantes. No fueron necesarias palabras. Sin grandes declaraciones. Él era Konohambu, designación Raksasa. Eran Iwagakure Jonin. En este campo empapado de lluvia en una guerra por poderes, esa era la única identidad que importaba. El aire se enfrió, la tensión opresiva se espesó hasta que fue más difícil respirar que el aire húmedo de la lluvia. Los miembros del equipo de 9 parados como estatuas, su misión olvido, su papel irrelevante. Ahora eran simplemente testigos de un choque que decidirá si se fueron de este valle. La batalla ha vuelto a encender. La tierra de la liberación. De la tierra al estilo de la decapitación. Las manos de Oishi volaron a través de las focas con una velocidad borrosa. El suelo en Ragnar, los pies temblaban violentamente. Ragnar del Aki de observación gritó una advertencia. Él cambió su peso de salto de espalda y sus pies pegado rápido. La tierra de la liberación. Pantano del inframundo. El jutsu de Akazuchi terminó medio segundo después. La tierra sólida debajo de las botas de Ragnar se convirtió instantáneamente en un pantano gris espeso y pegajoso, chupando sus piernas como bocas codiciosas. La coordinación fue impecable. Una técnica de control para inmovilizar, seguida de un golpe mortal desde abajo. El suelo se rompió. Docenas de púas de piedra con forma de lanza, más afiladas que cualquier kunai, brotaron del barro en un bosque mortal, con el objetivo de atravesarlo desde la entrepierna hasta el cráneo. Un combo perfecto a nivel Jonin. Contra casi cualquier ninja, era una sentencia de muerte. Una sonrisa sombría e invisible podría haber tocado los labios de Ragnar detrás de su máscara. Caminata lunar. No intentó sacar las piernas del pantano. Él simplemente pateó. La fuerza explosiva generada por las técnicas de afeitado de nivel 3, dirigida hacia abajo, convirtió el barro adherido en un cráter. Con estruendosas explosiones consecutivas contra el aire mismo, se impulsó verticalmente hacia arriba, dejando que las lanzas de piedra chocaran entre sí en el espacio que había ocupado. Suspendido en el aire, miró a los dos Jonin. Sus brazos se cruzaron frente a él. Aki de armamento. Nivel 4. Endurecimiento.
Una oscuridad más profunda que nunca envainó sus antebrazos. Este no era el negro plano y obsidiano del nivel 3. Se trataba de un disparo negro atravesado por tenues redes pulsantes de carmesí oscuro, como lava refrescante vista a través de una costra de basalto. Irradiaba un calor palpable, deformando el aire a su alrededor. Se parecía menos a una armadura y más a la furia concentrada y solidificada de un volcán. Flotaba sobre ellos, una figura demoníaca contra las nubes de tormenta, con su poder recién ascendido esperando a ser desatado. Capítulo 63. Tierra cambiante, piedra destrozada, lanzamiento de la tierra. Unión de cadenas de rocas. En el momento en que Ragnar usó Moonwalk para ascender, Ivahonin Oisi reaccionó con instinto veterano. Sus manos, ya tejiendo la siguiente secuencia de sellos, se juntaron de golpe. La tierra temblorosa respondió. Gruesas cadenas de roca sólida, tejidas desde el mismo suelo, se disparaban hacia arriba como serpientes de piedra enojadas. Tejieron una jaula en el aire, con el objetivo de enredar a Ragnar, para atar al demonio que desafió la gravedad. Era un principio fundamental del combate ninja. Un objetivo en el aire, sin compra, es vulnerable. Era un contador básico, casi reflexivo. Y a menudo, las tácticas más básicas, ejecutadas con una sincronización impecable por shinobi experimentados, eran las más mortíferas. Múltiples cadenas de rocas se cerraron por todos lados, un puño esquelético de tierra con el objetivo de aplastar a su presa. Pero bajo los ojos incrédulos de los dos Jonin, Ragnar no cayó. Él caminó. Sus pies encontraron plataformas invisibles en el aire vacío, cada paso producía una explosión de conmoción que dispersaba la lluvia. Se movió con una gracia inquietante y casual, esquivando una cadena, agachándose debajo de otra, como si navegara por un denso bosque en lugar de un mortal jutsu en el aire. Él lo es, caminando en el aire. Akazuchi soltó, su cerebro luchando por reconciliar la vista con todas las leyes del combate shinobi que conocía. Era imposible. Desafió la lógica. Sin embargo, ahí estaba. Ragnar se paseó por la celosía de roca como si fuera una llovizna suave, no una prisión de piedra. Luego desapareció. Afeitarse. El aire se resquebrajó. En un momento estaba a 20 pies de altura, esquivando cadenas. Al siguiente, estaba directamente frente a Oishi, habiendo cubierto la distancia más rápido de lo que el ojo podía rastrear, incluso más rápido que la mayoría de los Shunshin. Una sonrisa fría y depredadora se escondía detrás de la máscara Raksasa. Su brazo derecho, enfundado en ese armamento oscuro de nivel 4 con vetas carmesí, retrocedió. Oishi los ojos ensanchados. Él no era un especialista en taijutsu como la nube ninja. Su velocidad era competente, no superlativo. En esta gama, la evasión era imposible. Todo lo que quedaba era la defensa. Sus manos volaron hacia una guardia cruzada sobre su pecho, los sellos de su técnica defensiva más fuerte ya se estaban formando. La tierra de la liberación. Super técnica de endurecimiento. Una capa de oscuro, brillante roca estalló de su piel, el revestimiento de sus brazos y el torso en un caparazón que parecía tan duradero como los muros de la fortaleza. Fue un defensa, lo que podría dar de lado una tormenta de kunai, que podría frenar el borde de un chakra de la cuchilla. Pero no estaba preparado para Ragnar. El destello rojo en los ojos de Ragnar brilló. Armamento Aki, monstruosa fuerza física y la fuerza de compresión en espiral de su extraño entrenamiento de poder se fusionaron en un todo único y unificado dentro de su puño. El aire a su alrededor gimió. Puño de hierro. El golpe fue la simplicidad misma. Un viaje directo que acaba con el mundo. Boom crack. El sonido no fue de impacto, sino de fracaso catastrófico. La formidable armadura de roca de Oishi no solo se agrietó. Explotó en grava y polvo. La fuerza transmitida a través de la defensa destrozada no disminuyó. El cuerpo de Oishi salió del suelo como lanzado desde una catapulta. Un jadeo estrangulado, seguido de un rocío carmesí, escapó de sus labios antes de darse cuenta de que había sido golpeado. Sus ojos retrocedieron, la conciencia parpadeando en pleno vuelo. Oishi. Akazuchi rugió, sus manos golpeando el suelo. Lanzamiento de la tierra. Mano de roca gigante. Una enorme palma de tierra se levantó, atrapando el cuerpo flácido de Oishi antes de que pudiera estrellarse contra la pared del cañón. «Estás vivo».
gritó Akazuchi, su voz frenética. Oishi, acunado en la mano de barro, tosió, cada ax sacaba más sangre. Su visión nadó, enfocándose con inmenso esfuerzo en su pareja. Akazuchi, cuidado. La advertencia llegó un segundo demasiado tarde. Akazuchi lo sintió, una intención asesina tan aguda que sintió como si le bajaran hielo por la columna vertebral. Comenzó a girar, su cuerpo iniciando instintivamente un jutsu de sustitución. Por el rabillo del ojo, vio a Ragnar. El ambú ya había cerrado la distancia detrás de él. No hubo floritura, ni nombre de gran técnica. Llama simplemente fue dibujado hacia atrás y luego barrido hacia adelante en un corte horizontal. Era el golpe básico de un espadachín, perfeccionado hasta un grado absoluto. Pero en ese momento, para Akazuchi, era lo único en el mundo. La lluvia gris, el barro ensangrentado, su amigo moribundo, todo se desvaneció. Solo quedaba la línea negra de la hoja que se acercaba, silenciosa e inevitable. Se alejó en un remolino de hojas y chakra, su jutsu de sustitución fue exitoso. Oishi, todavía desplomado en la mano de roca, no tenía tal recurso. La ola negra atravesó el apéndice de tierra y al hombre que sostenía sin un susurro de resistencia. Un silencio terrible y perfecto se mantuvo durante una fracción de segundo. Luego, la mano de roca gigante se partió limpiamente en dos. El cuerpo de Oishi, dividido en dos a la altura del torso, se separó en un suspiro grotesco y húmedo, cayendo al barro debajo. La barra continuó, sin obstáculos, volando en la distancia. Rasgó la cortina de lluvia, cortó una franja a través del denso bosque en el borde del valle y finalmente cortó la parte superior de una pequeña loma antes de disiparse. El poder de llama era un conducto directo para la voluntad de Ragnar, una voluntad ahora endurecida por el armamento de nivel 4. Era una espada que había marcado a Kaido, la criatura más fuerte. Una mera defensa de liberación de la tierra era como el papel antes. Oishi. El dolor y la rabia que brotaban de la garganta de Akazuchi eran primordiales. Reapareció a 30 pies de distancia, su rostro era una máscara de furia retorcida y dolor. Habían venido a emboscar, a cosechar con Oanbu para obtener información y moral. En cambio, habían perdido todo un escuadrón Chunin y un compañero Jonin. El costo fue un fracaso catastrófico y personal. Él no puede tener chakra infinito. La idea era un ancla desesperada en la tormenta de emociones de Akazuchi. Esa velocidad, esa potencia tiene que tener un límite. Patético, Ragnar, la voz de cortar a través de la lluvia, plana y carente de emoción. El Jonin antes de que él se sentía débil. En comparación con el implacable, el rayo mejorada la ferocidad de Kumo del Armani, estos dos eran lentos, sus tácticas de predicción. Su fuerza era un nivel completamente inferior. Ragnar ya no pensaba en escapar. El cálculo había cambiado. Este Jonin restante ya no era una amenaza a la que sobrevivir. Era una experiencia que cosechar, un trampolín en el camino. Así como Namikaze Minato pronto dominaría los campos de batalla con el dios del trueno volador, Ragnar forjaría su propia leyenda con velocidad y fuerza abrumadora. Bastardo. Te enterraré aquí. Akazuchi gritó, sus manos borrosas. Lanzamiento de la tierra. Bombardeo de espinas de roca. El suelo bajo los pies de Ragnar estalló. No solo unos pocos picos, sino un bosque de lanzas de piedra dentadas, que estallaban hacia arriba en un frenesí caótico y empalador destinado a destrozar cualquier cosa que estuviera allí. Ragnar no se movió. Él simplemente se puso de pie, su observación aquí cobrando vida. El mundo se convirtió en una red de intenciones y trayectorias. Vio no solo las lanzas, sino las ligeras variaciones en sus ángulos, los microsegundos de diferencia en su aparición. Ante los ojos aterrorizados de Akazuchi y del atónito equipo 9, Ragnar simplemente dio unos pasos casuales. Un giro hacia la izquierda, una ligera inclinación hacia atrás, un giro del hombro. Docenas de púas de piedra mortales lo pasaron por alto por centímetros, algunas rozando su capa sin tocar la piel. Navegó por la trampa mortal en erupción como si fuera un sendero de jardín ligeramente inconveniente. Imposible. El horror de Akazuchi se profundizó. Esto no fue suerte. Esta fue una percepción sobrenatural. Cansado del baile, Ragnar decidió ponerle fin.
Levantó el pie derecho, con el armamento de nivel 4, enfundándolo en ese negro oscuro y veteado. Él pisoteó. ¡Boom! El efecto no fue una grieta, sino una aniquilación. La onda de choque se propagó a través de la tierra misma. Cada lanza de roca en un radio de 20 pies se desintegró en grava inofensiva. El suelo no solo tembló, se hundió, pulverizado en polvo fino en una ola concéntrica centrada en el pie de Ragnar. La energía negra y entrelazada con Aki del impacto se agitó visiblemente, una ola de pura fuerza destructiva que llegó a los pies de Akazuchi, haciendo que el suelo debajo de él se doblara y se estremeciera. Tal poder desafió las artes ninja. Era fuerza bruta, rompedora del mundo. Afeitarse. Las secuelas del pisotón aún se estaban calmando cuando Ragnar apareció al lado de Akazuchi. La historia, cruel y veloz, se repetía. Lanzamiento de la tierra. Endurecimiento absoluto. Akazuchi bramó, canalizando todo su chakra. Su piel no solo se cubrió de roca, se convirtió en piedra. Todo su cuerpo se transformó en una estatua gris oscuro, el pináculo de las técnicas terrestres defensivas de Iwagakure. Si la nube tenía su armadura relámpago, la piedra tenía la piel de su montaña. Ragnar miró al petrificado Jonin, con una sensación de certeza absoluta asentándose en sus entrañas. Él podría matar a este hombre. Su velocidad estaba más allá de él. Su poder podría quebrantarlo. Su mano izquierda se acercó. Chakra azul, salvaje y arremolinado, estalló en su palma con un gemido agudo. Pero no se detuvo en una bola caótica. A medida que se formó, un caparazón de armamento Aki de tono negro, enhebrado con esas mismas venas carmesí oscuras, se endureció sobre él como un exoesqueleto esférico. Era el Rasengan, pero enjaulado y amplificado por la máxima fuerza de endurecimiento. Capítulo 64. El peaje de Raksasa armamento Aki. Rasengan. La técnica era un híbrido brutal. La esfera azul arremolinada y caótica de chakra, nacida de la práctica y el instinto implacables, ahora estaba encerrada en una cáscara de voluntad pura y endurecida. Armamento de nivel 4 Aki, oscuro como una noche sin estrellas y veteado de carmesí profundo. Akazuchi había comprometido todo en su defensa. Todo su cuerpo se había transmutado en una estatua de roca oscura y granulada, el pináculo del ninjutsu terrestre defensivo de Iwa, una montaña inamovible hecha carne. ¡Boom! El impacto no fue una colisión. Fue una imposición. La esfera negra no golpeó. Se insinuó contra el cofre de piedra. Durante una fracción de segundo, las dos fuerzas opuestas, la tierra inflexible y la aniquilación rotativa, se mantuvieron en un terrible equilibrio. Entonces, el Aki hizo su trabajo. El proyectil de armamento que cubría al Rasengan no solo lo protegía, atacaba activamente. A medida que el chakra en espiral roía la superficie, el Aki se filtraba hacia afuera desde el punto de contacto, una red de telarañas negras como la tinta se abría paso a través del torso petrificado de Akazuchi con una velocidad aterradora. Burst. Por orden mental de Ragnar, los hilos invasivos de Aki se contrajeron. Rompe grietas. La armadura de roca indestructible no solo se rompió, explotó de su cuerpo en una nube de polvo y fragmentos de piedra, dejando atrás carne humana vulnerable. Y el núcleo del Rasengan, ahora sin obstáculos, perforado hacia adentro. El sonido era húmedo y definitivo. La fuerza en espiral no solo perforaba, se agitaba, triturando órganos y huesos en una pulpa ruinosa dentro de la cavidad del pecho de Akazuchi. Una onda expansiva de fuerza salió por su espalda, rasgando su uniforme y rociando una niebla roja sobre el barro detrás de él. Eitos. Un torrente de sangre, espesa y oscura, brotó de la boca de Akazuchi. Sus ojos se hincharon, muy abiertos por un horror que nada tenía que ver con el dolor y todo con la incomprensión. Bajó la vista hacia la ruina de su abdomen, hacia el desorden grotesco y cóncavo donde habían estado su caparazón de roca y su cuerpo. ¿Quién lo eres? Gorgoteó, las palabras burbujeando en la sangre. Era la última y desesperada pregunta de un soldado que necesitaba ponerle un nombre, una identidad, a la fuerza que lo había borrado. Ragnar guardó silencio. No hubo grandes discursos, ni justificaciones. Eran shinobi de aldeas opuestas en una guerra que apenas comenzaba. Aquí no había ni bien ni mal, solo supervivencia, y la voluntad del pueblo servía. Ofrecerle consuelo a este moribundo sería el insulto más profundo.
Pero quizás, para dejarlo morir con la mente más clara, la mano de Ragnar se levantó. Con un dedo, enganchó el borde inferior de su máscara Raksasa y lo inclinó hacia arriba, lo suficiente. La visión desvanecida de Akazuchi se centró en la astilla revelada de la cara. Su corazón, o lo que quedaba de él, dio un último golpe agónico. Joven. Imposiblemente, terriblemente joven. No el veterano canoso, el legendario Capitán Anbu que había imaginado. Solo un niño con ojos fríos y enfocados en un rostro que no tenía nada que ver con estar en un campo de batalla de esta magnitud. La traición de esa expectativa fue su pensamiento final. Llama brilló, un arco plateado y negro en la penumbra. La cabeza de Akazuchi se separó de sus hombros, uniéndose a su compañero en el varo. La expresión de horror atónito quedó grabada en sus rasgos. Cayó la lluvia, comenzando su larga obra de lavar la sangre nueva en la vieja. Din. Asesinado. Iwagakure Honin, Oishi. Ex más 1500. Muertos. Iwagakure Honin, Akazuchi. Ex más 1500. Ex total. 6300/50.000. Un sonido suave, parecido a un timbre, audible solo para Ragnar, marcó la transacción de su sombrío trabajo. Simultáneamente, un resplandor se fusionó en el aire ante él. Un cofre del tesoro brillante de oro macizo, flotando justo por encima del suelo. No había tiempo para abrirlo ahora. Con un pensamiento, lo depositó en el espacio de almacenamiento de su sistema. La batalla había terminado. Se quedó parado en medio del silencio que de alguna manera era más fuerte que la pelea. 18 Chunin, 2 Honin. Extinguido en una fracción del tiempo que le había llevado a luchar contra el equipo de Kiri. Ni siquiera estaba sin aliento. La verdad era innegable. Cada roce con la muerte, cada gota de sangre derramada, lo templaba. Emergió más fuerte, más agudo, más eficiente. Esta fue la aritmética brutal de su crecimiento. La lluvia continuó su tatuaje indiferente, diluyendo las charcas escarlatas, buscando limpiar el valle de la evidencia. Falló. La tierra era un osario. Cuerpos y partes yacían esparcidos en un bodegón grotesco, un jardín infernal cultivado por la mano de Ragnar. Sin embargo, él estaba en su centro, prístino. Ni una sola gota de sangre manchó sus negros ambú o los acentos rojos de su uniforme. Era como una estrella oscura, un punto de vacío absoluto alrededor del cual Carnage orbitaba pero no podía tocarlo. En la distancia, el equipo 9 permaneció congelado. Desde la inútil gran bola de fuego del capitán Swiftfire, se habían convertido en espectadores, sus habilidades, sondas mentales, enjambres de insectos, kenjutsu, completamente irrelevantes ante la escala de violencia que presenciaron. La realidad seguía sentándose en sus huesos, fría y pesada. Muerto. Todos de ellos. Su fuerza no es solo prometedora. Ha llegado. Nivel de capitán de élite de Anbu. Quizás más alto. Él no es un novato. Él es un arma. Un desastre natural en forma humana. El infierno del Raksasa. El nombre encaja demasiado bien. Ragnar se volvió. Los ojos huecos de su máscara los encontraron. Comenzó a caminar de regreso a través de la lluvia. Monlig de Swiftfire sintió la garganta apretada, la autoridad de su capitán se redujo a cenizas. Estaba a punto de forzar las palabras, de reafirmar cierta apariencia de mando, cuando Ragnar habló por primera vez. Arregle el campo de batalla, capitán, dijo Ragnar, con la voz en el mismo tono tranquilo y llano que había usado en todo momento. Es hora de que nos vayamos. El pedido se entregó con la certeza casual de que alguien dijera lo obvio. No fue un desafío a la autoridad. Fue un simple desvío de ella, nacido de la nueva jerarquía tácita establecida por la sangre y el poder. El cuerpo de Swiftfire se puso rígido y luego se relajó de una vez. La pelea le salió de los hombros. Sí, dijo, la palabra tranquila pero clara. Los tres veteranos Anbu se movieron, comenzando el sombrío trabajo de buscar información en los cuerpos, confirmar asesinatos y observar las marcas del clan. Trabajaron con una nueva deferencia subconsciente. Ragnar no les dio órdenes, pero su presencia, el silencioso y vigilante Raksasa que montaba guardia, ahora dictaba el ritmo. En el mundo shinobi, la fuerza imponía respeto. Era una ley antigua e implacable. Aprovechando el momento de la privacidad, Ragnar enfocado hacia adentro.
La curiosidad sacó su conciencia para el recién adquirido de oro en el pecho dentro de su sistema del espacio. Se cernía en el vacío mental, irradiando una magnífica, tentando a la luz. El último cofre de oro le había dado la fruta del fénix. El potencial aquí era igualmente asombroso. Con un pensamiento, ordenó que se abriera. La tapa se levantó en silencio. Un cálido resplandor dorado se derramó, no cegador, sino profundo. Como la luz se retiró, un solo elemento flotando en la parte inferior. Una rectangular de la tarjeta de borde brillante de la hoja de oro. Él lo dejó en su mano. Estaba fresco y suave. La imagen que mostraba era inconfundible. Un hombre alto y extravagante con gafas de sol puntiagudas y una sonrisa perpetua y torcida, envuelto en un abrigo de plumas. Un nombre e información fluyeron en su mente. Carta de personaje. Don Quijote do Flamingo. Tipo. Invocación designada de un solo uso. Uso 1. Invoca al Señor de la Guerra del Mar, Don Quijote do Flamingo, durante 1 hora. La entidad invocada obedecerá absolutamente las órdenes del anfitrión. Uso 2. No convocar. En su lugar, fusiónate con la tarjeta. El anfitrión hereda todas las habilidades, técnicas y poderes dominados de Don Quijote do Flamingo durante 15 minutos. Las habilidades desaparecen cuando termina la duración. Murmuró Ragnar para sí mismo, el sonido se perdió bajo la lluvia. Diferente de la última carta de invocación del emperador. La carta de Shanks había sido un sorteo aleatorio de los 4 emperadores, sin opción de fusión. Esta era una invocación designada y garantizada con un uso alternativo. La diferencia clave fue la especificidad. Una era apostar por la potencia bruta. Esta era una herramienta precisa, aunque un poco menos abrumadora, con una aplicación versátil. Do Flamingo. No al nivel de un yonko en Rawaki o Conqueror's Spirit, sino una pesadilla por derecho propio. Una fruta del diablo despertó en un grado aterrador, una manipulación magistral de las cuerdas, que desdibujó la línea entre paramesía y la realidad misma, y un intelecto astuto y despiadado. Una nueva carta de triunfo. No para una aniquilación bruta como la presencia proyectada de Shanks, sino para una situación que requiere un caos preciso, controlado y completamente tortuoso. Sonrió débilmente detrás de su máscara y volvió a colocar la tarjeta en el almacenamiento de su sistema. La lluvia sobre sus hombros se sintió un poco más ligera. El camino por delante estaba empapado de sangre y sombras, pero su arsenal de luces en esa oscuridad seguía creciendo. Capítulo 65. Lazos forjados en veneno. La tierra de la lluvia hizo honor a su nombre. El aguacero era incesante, un velo gris tamborilero que convertía el mundo en una acuarela de penumbra. En una cueva escondida, tallada por antiguas escorrentías en la ladera de una colina rocosa, la atmósfera era más espesa y sucia que el aire exterior. La entrada era una fisura estrecha, parcialmente oscurecida por una cascada de pedregales y enredaderas negras resbaladizas. Solo una persona podía pasar a la vez. Con la lluvia constante y la neblina que abraza el suelo que se agita a través de los valles, era un escondite útil, aunque temporal. Pero cualquier shinobi con habilidades decentes de rastreo lo encontraría eventualmente. El tiempo era un recurso que se estaban desangrando. Dentro, la cueva era un bolsillo de tensión húmeda y opresiva. La única luz se filtró desde la entrada, pintando todo en sombríos tonos de gris. 3 figuras ocuparon el espacio, su estatus legendario no hizo nada para disipar el aire de desesperación. El Sannin. Pero estaban muy lejos de la invencible triada de la leyenda de Konoha. Jiraiya yacía boca arriba sobre una roca plana, su rostro normalmente bullicioso ceniciento. Un púrpura oscuro y feo se deslizó por su cuello, sus labios estaban casi negros y un hilo de sangre se había secado en la comisura de la boca. Su respiración era superficial, cada uno inhalaba una lucha húmeda y laboriosa. Estaba empapado en un sudor frío que no tenía nada que ver con el frío de la cueva. Tsunade se arrodilló a su lado, sus manos brillando con chakra médico verde presionadas sobre una herida viciosa y llorosa en su hombro. Frunció el ceño en intensa concentración, pero un destello de miedo profundamente arraigado bailó en sus ojos ámbar. Su propio cabello rubio estaba enmarañado de suciedad y sudor, un largo rasguño estropeaba su mejilla. La fuerza legendaria parecía agotada, centrada por completo en la batalla dentro de las venas de Jiraiya.
Orochimaru se mantuvo apartado, un centinela pálido en las sombras. Sus ojos dorados, parecidos a serpientes, eran ilegibles, fijos en sus dos compañeros de equipo. Su propia postura era tensa, un resorte enrollado listo para una amenaza desde cualquier dirección. Un desgarro en la manga reveló un antebrazo vendado. Todos fueron maltratados, llevados al límite. Su misión había salido catastróficamente mal. Emboscados por una patrulla, se vieron obligados a huir profundamente al territorio controlado por el enemigo, solo para tropezar con una trampa dejada por el hombre más temido en la Tierra de la Lluvia. Hanzo, la salamandra. El estilo impulsivo y descarado de Jiraiya, un rasgo generalmente atemperado por su poder, los había llevado esta vez directamente sobre la madriguera de una de las salamandras invocadas por Hanzo. El aliento tóxico de la criatura era un asesino legendario. Jiraiya había tomado un spray de mirada, pero un golpe de mirada del veneno de Hanzo fue una sentencia de muerte para la mayoría. Ahora, fueron cazados. No solo por Rain Ninja, sino también por patrullas de Tsuneiwa. Ante el creciente poder de Konoha, se había formado una alianza tensa y no oficial entre las otras tres grandes aldeas en este frente. Y los discípulos del Hokage se dirigían a los objetivos de mayor valor. El veneno del Sanzou es un híbrido neuroparalítico y corrosivo celular, dijo Tsunade con los dientes apretados y la voz tensa. Lo estoy estabilizando, pero no puedo sintetizar un antídoto sin la muestra de toxina base. Mi chakra lo está suprimiendo, no curándolo. La voz de Orochimaru era un goteo frío y lógico en el aire húmedo. Es un gasto inútil, Tsunade. El veneno está demasiado avanzado. La constitución de Jiraiya es fuerte, pero solo está retrasando lo inevitable. Conserva tu chakra. Nuestra prioridad es la supervivencia. No abandonaré a mi camarada, Orochimaru, espetó Tsunade, sin levantar la vista. El resplandor verde alrededor de sus manos se intensificó. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos, siseó Orochimaru, dando un paso adelante. Sus pupilas verticales se estrecharon. Esta cueva tiene una sola salida. Si nos descubren, es imposible una retirada de combate para tres, especialmente con uno incapacitado. Se convierte en una tumba. El curso lógico es maximizar las posibilidades de que al menos un sobreviviente recupere inteligencia. Tsunade finalmente levantó la cabeza, su mirada como un golpe físico. ¿Eso es lo que piensas, Orochimaru? ¿El curso lógico? Sí, respondió, su rostro era una máscara impasible. Es el único cálculo racional. Mejor es vivir que morir todos por una causa perdida. Ella soltó una risa corta y sin humor. ¡Qué calma! ¡Oh, qué frío! La supervivencia no se trata de calor, Tsunade. Se trata de eficiencia. Entonces, dijo, con la voz entrecortada, si estuvieras acostado allí, envenenado y muriendo, ¿crees que Jiraiya estaría haciendo este cálculo racional? Orochimaru se congeló. La pregunta, tan simple, le golpeó con una fuerza inesperada. Su mente le dio la respuesta al instante, vívidamente. Vio la cara del idiota, siempre demasiado abierta, demasiado confiada. Despotricaba, lloraba, intentaba algún sacrificio tonto y heroico pero nunca sugeriría dejar atrás a uno de ellos. Eso es irrelevante, dijo finalmente Orochimaru, pero las palabras carecían de su convicción anterior. Quizás haya otra manera, dijo Tsunade, mirando hacia la franja de luz en la entrada de la cueva. Uno de nosotros sale. Aleja a los cazadores. Y, si es posible, encuentra una muestra del veneno de la salamandra de una fuente o de uno de los hombres de Hanzo que podría llevar un antídoto. La mente analítica de Orochimaru estaba comprometida. Una distracción de alto riesgo. ¿Quién va? Lo haré, dijo Tsunade sin dudarlo. Como médico, tengo la mejor oportunidad de identificar lo que necesito. Y mi taijutsu puede crear la salida más convincente y disruptiva. Tú. El escepticismo de Orochimaru era evidente. Tus reservas de chakra se agotan por suprimir el veneno y nuestro vuelo anterior. Tu extraño poder es formidable, pero el agotamiento te hace lento. Si eres capturado, mueres. Y lo que es más apremiante, ¿quién tiende a Jiraiya si te vas? Tú, Orochimaru, dijo Tsunade, su mirada entrelazada con la de él. Te dejo a Jiraiya.
El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el aliento entrecortado de Jiraiya. Orochimaru miró fijamente, genuinamente desconcertado. Apuntó con un dedo largo y pálido a su propio pecho. Yo acababa de abogar explícitamente por sacrificar al tonto. Y ahora ella estaba confiando la vida del tonto a sus manos. Era ilógico. Era confiar en una serpiente con un huevo de pájaro. ¿Confías en mí, Tsunade? La pregunta era plana, pero un temblor extraño, casi imperceptible, subyacía. No es que confíe en ti, dijo, suavizando su voz mientras miraba el rostro dolorido de Jiraiya. Es que este tonto lo hace. Como por indicación, la mano de Jiraiya, temblando de esfuerzo, se levantó unos centímetros de la piedra. Sus ojos seguían cerrados, su conciencia nadando en una niebla tóxica, pero su pulgar se extendía débilmente hacia arriba con un pulgar tembloroso, pero inconfundible. El aliento de Orochimaru se entrecortó. Miró desde el gesto a la cara de Jiraiya, luego a la resuelta de Tsunade. Los lazos entre los tres siempre habían sido complejos. Una red de rivalidad, respeto, molestia e historia compartida. Orochimaru, el genio, a menudo había despreciado en privado el camino más torpe y emocional de Jiraiya. Sin embargo, aquí, al borde de la muerte, aquel a quien había despreciado estaba depositando una fe absoluta y sin palabras en él. Una sensación, extraña e incómoda, se agitó en el frío estómago de Orochimaru. No era calidez. Fue más como un cambio sísmico, un resquebrajamiento en los cimientos de su visión del mundo solitaria. Él estaba sin palabras. Tsunade se puso de pie, su brillo médico se desvaneció. Le dio un apretón final al hombro ileso de Jiraiya, luego caminó hacia la entrada de la cueva. Hizo una pausa, mirando hacia atrás a Orochimaru, que estaba tan quieto como las paredes de la cueva. Orochimaru, dijo, su voz clara y firme en el estrecho espacio. Jiraiya cree en ti. Y creo que no nos defraudarás. Sin decir una palabra más, se deslizó por la estrecha fisura y desapareció. Segundos después, los gritos resonaron desde afuera, amortiguados por la lluvia y las rocas, pero inconfundibles. El sonido del conflicto, de los golpes distintivos y estremecedores de Tsunade, y luego el ruido retrocediendo mientras alejaba la cacería. En la cueva, el silencio era profundo. Solo quedaba el goteo de agua y las respiraciones entrecortadas de Jiraiya. Orochimaru permaneció congelado durante un largo minuto. Luego, dejó escapar una exhalación larga y lenta, un sonido que pareció liberar una presión que no había reconocido que estaba allí. Una expresión débil y completamente desconocida tocó sus labios. No era exactamente una sonrisa, pero era el fantasma de un ligero desenlace de tensión perpetua. Qué tonto, pensó. Dejarse llevar por tal sentimiento. Sin embargo, se encontró moviéndose al lado de Jiraiya, arrodillado. Su propio chakra, frío y preciso, se extendió desde sus manos, no como una fuerza curativa, sino como una red de monitoreo, verificando la estabilidad del trabajo de Tsunade, asegurando que la propagación del veneno aún estuviera contenida. Solo por esta vez, se dijo a sí mismo. Yo también me haré el tonto. El vínculo de los tres legendarios, a menudo tenso y competitivo, estaba en esa cueva húmeda y desesperada, forjada silenciosa e irrevocablemente en algo inquebrantable. Tierra de lluvia, base de operaciones avanzada de Konoha. Encaramado en una colina alta, el campamento de Konoha era menos un puesto avanzado temporal y más una pequeña aldea fortificada que había crecido orgánicamente con la prolongación de la guerra. Muros de tierra y madera, patrullas constantes y un zumbido de actividad sombría lo marcaron como el centro neurálgico de los esfuerzos de Konoha en la región. En su corazón, en un puesto de mando excavado en parte en la ladera, Ataque Sakumo se paró frente a una enorme mesa de arena. Era un mapa detallado en relieve de la Tierra de la Lluvia, salpicado de alfileres de colores que representaban posiciones enemigas conocidas, patrullas de Konoha y zonas en disputa. Su cabello plateado parecía opaco a la luz de la lámpara, su rostro grabado con el peso de la orden. El título de Colmillo Blanco llevaba respeto en el campo de batalla, pero también la inmensa carga de cada vida a su cargo. La solapa de la tienda se abrió violentamente. Un ninja entró tropezando, su chaqueta antiaérea de Konoha rasgada y oscura con sangre que la lluvia aún no había lavado.
Se desplomó sobre una rodilla, su cuerpo temblando por el esfuerzo y la pérdida de sangre. Sakumo estuvo a su lado en un instante, no con una velocidad dramática, sino con una eficiencia letal. No necesitaba preguntar. El explorador moribundo jadeó, sus ojos luchaban por concentrarse en el rostro de su comandante. Señor Sakumo SK escaramuza de primera línea con Iwa confirmada tragó un bocado de sangre. 2 escuadrones, unidades de asesinato de élite de la AIT, penetraron en nuestra pantalla defensiva exterior. Profundidad desconocida. Sin contacto, no sin alarmas encendidas, las palabras pasaron, lo último de sus fuerzas lo abandonó. Se hundió, su misión completa. Ataque. Sakumo lo atrapó, bajándolo suavemente al suelo. Su rostro, ya grave, se volvió de piedra. 2 escuadrones de asesinato de élite de la AIT, operando sin ser vistos dentro del territorio operativo de Konoha. Podrían apuntar a líneas de suministro, a este mismo puesto de mando, o a objetivos de alto valor como sus pensamientos, agudos como su hoja homónima, se dirigieron inmediatamente a los equipos de reconocimiento e infiltración que había desplegado. Equipos como el que contiene un cierto y singularmente peligroso nuevo operativo con nombre en código Raksasa. La atmósfera en la carpa de mando se volvió helada.